Recordamos nuestras redes sociales para que ustedes puedan dejar sus comentarios, preguntas sobre este tema que es tan importante y que sabemos que está azotando a todas las familias del mundo. Así que en YouTube estamos youtube.com/Redadevenir Televisión, que ahí ustedes pueden ver la transmisión en vivo y dejar su comentario o pregunta, que también voy a estar leyéndolas ahí. En facebook.com/Redadevenir TV, y allí también pueden escribir sus opiniones, y si tienen alguna cita tanto de la Biblia como de Espíritu de Profecía o lo que ustedes quieran, a Elena de White, pueden compartirlo con nosotros también. Y tenemos nuestro número de WhatsApp, más 591-721-00006. Más 591-721-00006. Así que ustedes también están bienvenidos en esta mesa. Bueno, en una situación actual donde ya tenemos casi 650.000 infectados según las estadísticas oficiales y casi 30.000 muertos por el coronavirus, nos preguntamos si estamos frente a una mega crisis mundial que no solamente implicará miles, sino millones de muertos, sino también una gran depresión económica para la mayoría de los países del mundo. ¿Qué opina Pastor David? ¿Qué opina doctor? Mi opinión, no hay forma para mí verificar los datos, tenemos que aceptar los números que nos dan, pero viendo los resultados de las pruebas que han hecho antes de que vino esta crisis, esperando que llegue hasta 1 millón de muertos o más. 65 millones dicen alguna otra. Sí, algunos han ido hasta ese número. Un mínimo de 1 millón. No hemos llegado muy cerca todavía. Hablando de 30.000, no estamos muy cerca. Yo estimo que esto es un tipo de prueba, es un tipo de experimento. Tristemente, casi todos los gobiernos tienen muy poco que ver con esto. Los gobiernos, como nosotros, solo pueden reaccionar a las presiones mundiales que tienen. Cuando se le viene esto, ¿qué va a hacer un gobierno? ¿Qué va a hacer el Ministerio de Salud? ¿Qué va a hacer el presidente, presidenta, primer ministro? ¿Qué van a hacer? Solo pueden reaccionar y seguir los consejos que se le dan. Entonces, a ningún gobierno yo directamente puedo decir que deberían haber hecho esto o lo otro. No, nosotros no somos el gobierno. Ellos tendrán que ajustarse a las recomendaciones que vienen de más arriba. Pero en algún lugar más arriba, muy bien sabían que esto iba a pasar y muy bien se prepararon. Solamente que en este ensayo fue un ensayo menor. Creo que esperaban que sea peor. Todavía no sabemos. Para mí el mayor, ¿cómo puedo decir? La reacción más negativa a este virus hasta ahora ha sido la parte financiera. ¿Por qué? Porque casi todos han sentido eso. Negocios han cerrado, personas se quedaron sin nada para comer, hay las aerolíneas, casi algunas están amenazando con estar en bancarrota. Dudo de que hemos visto todavía el impacto principal financiero. Creo que todavía hay mucho más. La cantidad de despedidos que hay en muchas partes del mundo. Exactamente, porque no se puede seguir sin ingresos. Claro. Entonces, la reacción financiera ha afectado a más gente que la salud, que la parte del virus. Todos han sentido eso. Yo calculo que realmente, como estoy seguro de mis fuentes que tengo en el área de ciencia, estoy seguro que este ensayo será seguido por otros peores. La Biblia también lo dice, que viene. Dios sabía que iban a venir estas cosas, pero nosotros no conocemos los pormenores, solamente conocemos en forma global. Pero como resultado de esta crisis, es posible que la parte financiera sea atacada aún más todavía. Vamos a poder discutir algunas cosas sobre eso, pero para mí no es la mega crisis todavía. Esa está por venir todavía. Lo que estamos viendo es una crisis mundial, sí, es verdad.
Pero la mega crisis está futura A todavía. ver si entiendo bien. Usted dice que esto es un anticipo que no se puede comparar todavía como la crisis de los años 30, esas grandes crisis, emblema, puede decir, de la historia, pero sí es algo que lo anticipa, es una prueba anterior. Es un ensayo, para mí, que viene de niveles muy altos, más arriba que los gobiernos nacionales, y que ellos, ya sabiendo que iban a hacer esto, porque ya hubieron varias reuniones televisados, habían otras reuniones donde públicamente estaban hablando de este virus. Antes que salió al público este virus, ya sabían, y se inventó en un laboratorio. Este virus hasta el mismo nombre. Tiene derechos. Alguien lo hizo en un laboratorio. Entonces, por eso yo estoy seguro que, igual que la habilidad de crear huracanes, la habilidad de crear terremotos, la habilidad de causar virus, la guerra bacterial ha sido inventada desde la Segunda Guerra Mundial, quizás la Primera Guerra Mundial todavía, con gases que estaban sacando. Entonces, ha sido resultado de Hitler, ha sido Hiroshito en Japón. Él también hacía experimentos sobre los chinos. Es diabólico pensar que una persona puede hacer tanto daño, pero eso es algo que el enemigo de almas ha buscado siempre destruir la raza humana, que es tan querida para Dios. Dios ama la raza humana, dio su vida por la raza humana, y el diablo siempre está buscando destruir la raza humana. Entonces, viene de más arriba, pero yo doy gracias que nuestros gobiernos, por lo menos aquí en Bolivia, ha hecho todo lo posible para contener, para ayudar. Nadie puede resolver todo, solo Dios. Pero por lo menos doy gracias que se ha podido hacer algo. Hay libertad para comprar comida, no se ha bloqueado eso, pero toda la información y la forma que sale en el ensayo ayuda a ciertas personas a aprender cómo es que reacciona la gente, cómo es que los gobiernos reaccionan, cómo se puede hacer para el futuro, y van a estar mejor preparados para el futuro. Por eso es primordial para mí de que este sea un ensayo esto para nosotros también. No solo un ensayo, es que no queremos que nadie se enferme, no queremos que nadie se muere, pero si vamos a pasar por este momento difícil, no lo desaprovechemos. Aprovechemos para aprender algo. ¿Cómo puedo prepararme mejor con mi salud? ¿Cómo puedo vivir mejor? ¿Cómo puedo estar en una posición mejor la siguiente vez? Porque va a haber otras veces y va a haber peores cosas que van a acontecer, y los gobiernos también tienen que reaccionar. Tristemente, ellos no controlan esto, eso se lo viene también sin voluntad propia, pero para mí es el ensayo, la primera de otros que van a venir. Entonces, si no entiendo mal, de acuerdo a lo que usted está diciendo, usted cree que esto no es un caso fortuito esta enfermedad, sino que hay manos negras, digamos, en la élite del mundo, quizás relacionado con el nuevo orden mundial. ¿Me equivoco? Yo no mencioné eso, pero sí, viene de niveles más altos que los gobiernos, y podemos decir nuevo orden mundial, que es algo nebuloso todavía, pero sabemos dónde se concentra, sabemos eso, y sabemos de dónde vienen las influencias, pero están por atrás, y los gobiernos solamente pueden reaccionar a lo que se les viene. Bien. Doctor, ¿su opinión? Gracias. Creo que la crisis que tenemos realmente la miramos desde el punto de vista de los humanos y miramos la Tierra. Sin embargo, esa crisis viene de una mente maestra que viene desde el cielo. Aquel que fue expulsado del cielo y que hizo su nido aquí, un nido de serpiente, donde todos los hombres fueron influenciados, y ahora hay algunos hombres que él ha elegido y organizaciones que se han elegido para que sean sus representantes. Y esa crisis, el objetivo de ella es de cautivar al mundo completo y tenerlo bajo sus pies para que les adoren. Diciendo esto, entonces lo que miramos ahora es simplemente, yo creo que es simplemente un anticipo de lo que pudiera ser. Pero también estoy mirando que Estados Unidos, que tiene que jugar el rol más importante en esta crisis, es quien tiene que entregarle el poder. Las iglesias protestantes tienen que entregarle el poder al papado partiendo de Estados Unidos. Sin embargo, en toda esta crisis yo estuve mirando y yo dije, pero en los últimos años, China ha crecido más económicamente que Estados Unidos. Donde Estados Unidos creció un 2%, China creció un 6%.
Cuando miramos las actividades de negocios de China, vamos a mirar que China prácticamente, Estados Unidos le debe la vida a China en préstamos. Pero entonces hay que hacer algo al respecto. ¿Cómo sacamos a China del medio? ¿Cómo sacamos a Italia del medio, que otra vez es otro de los poderes que está creando una sombra para que Estados Unidos no pueda lograr lo que quiere? ¿Cómo logramos eso? Y yo creo que ahí es que viene la idea. Para triunfar en la mente del enemigo hay que destruir. Y justamente este país, el país de donde vinimos, de Estados Unidos, es un país el cual es la máxima representación de lo que va a ser la maldad, donde creció la sombra oscura, gris, la que daba su vida por lograr el objetivo en favor de aquellos que eran sus padres, aquellos que los gobernaban, que los dirigían. Ese grupo de hombres que no tienen almas, como decía el presidente Abraham Lincoln, son unos despiadados. Van a hacer lo que sea necesario. Puede ser que sea un ensayo, pero aún así no ha muerto 1 millón de personas, pero aún así ha muerto más de 500.000 de personas, unos 600.000. 600.000 son los casos infectados. Ok, 600.000 los casos infectados y menos de 100.000 casos 30.000 son los números actuales. Enfermos. Entonces, si miramos la estrategia, miramos que no es una estrategia de hombre. Por lo tanto, pastor, como usted dice, tenemos que estar alerta, tenemos que estar preparados. El enemigo no juega un juego, lo de él es real. Nosotros pensamos que es un juego. Tomemos esto en serio, la pandemia esta. Cumplamos con las leyes sociales, cumplamos con las leyes del cielo y preparémonos, porque es verdad. Tenemos una pregunta del público, Loreto. No es una pregunta, es un comentario personal. Porque nosotros estamos viendo, es una respuesta a la pregunta que realizás, que estamos viendo una gran depresión económica que también está afectando psicológicamente a las personas. O sea, justamente el día de hoy se publicó un artículo en el periódico de Bolivia que dice: el virus amenaza al PIB y al empleo, pero hay una vacuna económica. O sea, realmente estamos viendo que está atacando a la economía de una manera directa y presente, que no es algo que, bueno, después de la cuarentena vamos a ver qué pasa, sino que además nosotros en Bolivia hemos vivido 21 días todos parados y las personas que ganan el día a día, por ejemplo, son los más perjudicados, pero también ahora estamos viendo a los servicios básicos, afectados, a las empresas que brindan servicios como los restaurantes. Hace también unos días enviaron un mensaje que es un reporte de Brasil, que dice que los que producen productos, ya sea comida, de primera necesidad, pero también que venden a restaurantes, por ejemplo, las verduras, las frutas y todo, es como que preferían botarlas porque era un gran desperdicio para ellos mantenerlas en un lugar fresco para que no se pudran. Entonces preferían botarlas a eso, ya que realmente no se está atendiendo al público. Entonces podemos ver de que se ha dado mucha atención al tema de que nosotros queremos no morir y muchas personas están cuidando sus vidas, pero la situación económica va a ser grave, la que va a quedar y la que se está viendo actualmente. Hay muchas personas que están desempleadas, que están cerrando los negocios, que van a realmente haber muchos despidos y eso va a generar también algo que afecte psicológicamente a las personas, ¿no? Porque los va a meter en una tensión. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a...? Nadie está llevando la cifra de desempleo, nadie está llevando la cifra de cuántos no tienen la changa diaria para poder subsistir, de cuántas servidoras de amas de casa, digamos, han dejado de ir a sus hogares a limpiar casas y demás. Todo eso no se está llevando ese registro y las consecuencias de esa depresión podrían ser superiores incluso al caso de la cantidad de muertos, por ejemplo, aquí en Bolivia, que todavía no tenemos ninguno, si no me equivoco. Además, un estudio de Harvard que realizaron
y que se enfocó en el tema macroeconómico, pero en Sudamérica, en lo que serían los países subdesarrollados, no solo Sudamérica, sino los que no son del primer mundo que conocemos, ¿no? Y bueno, no pude leer completamente el estudio, pero una de las cosas que decía es que nosotros tampoco estamos tomando en cuenta de que muchos países viven del turismo. Y actualmente hay una gran depresión en esos países porque no están ganando lo que realmente deberían ganar y eso está generando un colapso en el turismo. Hay países como Panamá que si no me equivoco, el 30% de sus ingresos es como que ha disminuido porque la mayor parte del ingreso es el turismo. Entonces, hay países que están viéndose realmente afectados. Bien, y la siguiente pregunta tiene que ver un poco con esto que estás comentando, y es, ¿cuáles son las consecuencias de las medidas que se están tomando? ¿Qué consecuencias prevén ustedes de acuerdo a la experiencia que tienen en sus vidas? Por ejemplo, el sector de las aerolíneas, comentábamos fuera del aire. Varias aerolíneas esta semana se han reunido, se han quejado con el IATA, por ejemplo, LATAM, creo que Aeroméxico, creo que, no me recuerdo las tres, pero las tres dijeron que si no inician servicios pronto, se van a encontrar fuera de servicio permanentemente. Entonces, la verdad es que si miramos solamente, una de las estrategias, Noé, es apuntarles a todos a algo acá, mientras en otro lado hay un ataque. Este ataque no es tanto de virus, es ataque financiero. Es para descontrolar y derrumbar todas las finanzas de los países, en tal manera de que ahora caigan de rodillas financieramente y los tienen así listos para obedecer. Y entonces, si tú tienes una persona con hambre y le ofreces un pancito, si tú haces lo que yo te digo, lo van a hacer normalmente, ¿no? Entonces, para controlar al mundo, tienes que derrumbar toda la estabilidad financiera de los países para poder controlar a la gente. Y si tú lo miras desde este punto, no me gusta siempre mirar a lo difícil, pero es que estamos viviendo en momentos portentosos. La Biblia dice que va a haber poderes mundiales que van a controlar al mundo y forzar la conciencia y quitar las libertades religiosas. Y una de las cosas que tienes que hacer es derrumbar la libertad religiosa, es primero derrumbar la libertad financiera. Si tú destruyes a los países financieramente, los tienes ya colgaditos del que tiene todo el oro y la plata. ¿Y quién es el que controla el oro y la plata? Esclavos a través del bolsillo, podríamos decir, ¿no? Correcto. Entonces, mientras estamos enfocados en 32 enfermos en Bolivia, estamos destruyendo 32,000 negocios. Y no se dice nada. Entonces, ¿qué pasa si en Bolivia 32,000 negocios se van en bancarrota? La consecuencia es mucho peor que 32 enfermos. Porque pones casi a la esclavitud. Acá en Bolivia cantamos sobre la libertad. Morir antes que esclavos vivir, decimos. Sí. Pero estamos convirtiendo en esclavos a toda la gente que no pueden vivir. Entonces, no es culpa de los gobiernos, ellos están reaccionando a las presiones mayores. Pero, por favor, si hay alguien en el gobierno que está escuchando y que tiene posibilidades de hacer algo, entiendan, el ataque principal contra este país o otros países no es salud, es financiero. Destruir la economía de los países para que dependan de los que tienen el dinero. Eso, si destruyen 32,000 negocios y ponen millones de personas en la calle en Bolivia, el virus no fue nada en comparación a eso. Entonces, yo quisiera amonestar a nuestros líderes que piensen más allá de lo que aparenta. No es salud el problema, es financiero. Ahora, algún día va a venir problemas de salud, algún día va a haber millones de muertos, pero no es el caso ahora. El caso ahora es que hay 30 y tantos enfermos, pero hay miles de negocios que están en problemas. Entonces, atender a la millones de personas. Y millones de personas. Atender primeramente, hay que priorizar. Esto no se trata de enfermedad de 32 personas. Se trata de la enfermedad financiera de todo el país. Bueno, hay algunos economistas y estadistas muy serios, que he estado leyendo, que dicen que
Esto es como un elefante simbolizando el Estado y un gato, que sería el coronavirus, que lo quiere molestar, ¿no? Y el elefante se asusta y empieza a saltar de un lado para otro hasta que se tira al vacío sin quererlo, sin saber qué le espera abajo en el vacío por susto del gato. Y el gato mata al elefante en esa forma. Claro, o le provoca grave daño, Sí. ¿no? Entonces, si podemos enfocar en lo primordial, mantengamos vivo nuestro país, a nuestros países, mantengamos la estabilidad económica, atendamos en prioridad. Aquí el médico, yo soy enfermero, licenciado, y he trabajado en cuidados intensivos, y a veces practicamos desastres. ¿Qué pasa si vienen al hospital 100 personas o un accidente de un avión y hay 300 pacientes repentinamente? ¿Cómo priorizar? Eso se llama triage, no sé cómo se dice. Sí, un triaje. ¿También? Triaje. Un simulacro. Un simulacro, pero Y se hace el triaje. proceso es triaje. Es triaje, Ya. correcto. Entonces, en triaje tú tienes que decidir cuáles pacientes puedes salvar y cuáles no puedes salvar. Si ves una persona que no puedes salvar, tienes que ignorarlo e ir a la persona que por lo menos tiene oportunidad de salvarse. Vas a dedicar todo tu tiempo a una persona que probablemente va a morir y la otra que si le metes un poco de atención va a sobrevivir. Tienes que decidir, no puedes salvar a todos, salva a los que puedas. Y eso es lo que tienen que hacer, lamentablemente, con sangre fría los estadistas. Tristemente, ahorita los países se están autodestruyendo financieramente mientras se preocupan por unos pocos enfermos. Perdona, eso es la realidad. La realidad es que todo el país se está destruyendo mientras algunas personas están enfermos. Pero no se han muerto todavía. Sí, aunque se mueran 1000, hay 10,000 negocios con todos sus empleados que se están muriendo. Entonces, hay que hacer triaje. Hay que poner la atención del gobierno. Perdona, no soy el gobierno, yo no soy no me pienso más sabio que ellos, pero una sugerencia de la parte médica, de la parte de salud, atender a la necesidad más grande, no solamente escuchar a los de arriba que te dicen tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, aunque tampoco no sé si hay alternativas. Si Bolivia no obedece, si otros países no obedecen, las consecuencias también son graves. Entonces, es difícil, vivimos en un momento difícil, ni los gobernantes gobiernan. Hoy el doctor hacía mención a algunos de los poderes que influyen en el mundo, nombró a Estados Unidos, nombró también al papado, y en esta crisis está tomando un papel preponderante también la Organización Mundial de la Salud, que es un órgano de Naciones Unidas. ¿Será que esta Organización Mundial de Naciones Unidas jugará un papel en la profecía de la Biblia, en los acontecimientos que estamos viendo? No hay duda alguna que proféticamente todos los países, todos los reyes de la tierra, como dice la Biblia, van a estar unidos bajo el poder del nuevo orden mundial liderado por Roma. No hay duda que algún día va a llegar ahí, pero no todos saben dónde van. Yo calculo que el presidente de Estados Unidos no sabe dónde termina esto. Él tiene su mentalidad, le están enseñando, está aprendiendo cómo es la cosa, pero tampoco saben. Y nuestra presidenta, otros presidentes de Sudamérica, no saben dónde esto lleva. ¿Por qué? Porque para saber tienes que estudiar la Biblia. Tienes que entender el conflicto de los siglos. Por si acaso, quiero invitarles, si alguien quiere entender cuál es el proceso, cuál es el proceso de gobernar a la gente, dónde va esto para la última generación, bajen del internet, es gratis. El conflicto de los siglos. Busquen el libro en PDF, en audio. Es Conflicto de los siglos por Elena G. de White. Bájenlo y van a entender la historia del mundo y cómo termina. Y eso va a tomar la historia, porque del pasado podemos aprender mucho. Y Noé, los países de la tierra están siendo acorralados. Y si no obedecen y no se acorralan y no cumplen, son arrinconados y tienen consecuencias. Así que es difícil para un gobernante ahora solamente fríamente decidir por sí mismo. Tiene que escuchar las voces que vienen de afuera y las presiones de arriba. Pero tenemos que claramente decir las cosas como son. Es un ataque financiero más grande que un ataque de salud. Está destruyendo nuestro país financieramente mientras estamos todos preocupados por un virus que está apenas afectando 32 enfermos.
más se mueren de cáncer, más se mueren de diabetes, más se mueren de ataque de corazón que de que este virus. Y no le damos a ellos la prioridad. Entonces, realmente estamos reaccionando bajo presión del mundo, pero no estamos autodestruyendo financieramente. Entonces, si hay posibilidades de poder atender las dos cosas, o sea, abrir las puertas para que los negocios no se destruyan, mantener los negocios marchando, mantener la estructura de estabilidad financiera del país, es lo mejor que puede pasar para un país. Es que sigan autónomo y financieramente viable, porque si destruyen eso, se convierten en esclavos y nosotros mejor dejamos de cantar que morir antes que esclavos vivir. Llegamos a ser esclavos. Entonces, si vamos a cantar morir antes que esclavos vivir, entonces hagámoslo. Atendamos la parte financiera, no descuidando la parte de salud, pero la parte financiera es donde nos están matando, mientras la parte de salud apenas nos tiene como excusa. Bien, y en momentos más vamos a escuchar la opinión también de un ingeniero argentino que se llama Martín Diab, es uno de los panelistas de Dilo al Mundo de nuestro programa, ya desde cuando producíamos en Argentina. Le pedimos a nuestro señor director que lo vaya preparando, pero, doctor, ¿usted está de acuerdo con lo que ha expresado el pastor David Gates? Absolutamente. Y mientras él hablaba, yo miraba la sonrisa de aquellos grandes hombres que tienen en su plan macabro. Sus abrazos, felicitándose los unos a los otros por sus logros. Dice, lo tenemos distraído en este fin de que cuiden su salud, sus vidas, mientras que la estrategia principal es de quitarle todo lo que tienen para que al final, en cuanto al aspecto financiero, para que puedan ser postrados. Y mirando y escuchando las noticias aquí, el expresidente Evo, de él solamente los comentarios del diácono que salió, que se hizo muy famoso, dice que tenía millones de, no dólares, euros en el Banco del Vaticano. Entonces, todos los dineros de los presidentes de izquierda y o de derecha que se han sometido a lo que es la estrategia del mal para gobernar el mundo, todos ellos comparten esa sonrisa y la alegría, porque sus dineros no solo están en el Vaticano, sino que también están siendo remodelados con intereses altamente gratificantes. El plan va muy bien, pastor. El plan va muy bien. Por lo tanto, esa sonrisa, si usted mira las reuniones de ellos, dicen, somos exitosos aún en esta prueba. Estaba pensando que eso que comenta usted no está demostrado en la justicia todavía. Son informaciones que se comentan, que no son difíciles de imaginar tampoco, pero que no sé si algún día se probarán en la justicia, en una justicia que muchas veces es controlada por el Opus Dei, por ejemplo, ¿no? Que en muchos países pone a los jueces. Bueno, ahora sí vamos a escuchar la opinión del ingeniero Martín Diab, que nos comenta sobre cuál es el rumbo que espera después de esta mega crisis del coronavirus. Gracias por la invitación, saludos a la mesa y a toda la gente de la red de venir, también a la teleaudiencia. Hay dos citas de Elena de White en el libro Eventos de los Últimos Días. Las dos primeras que quiero compartir con ustedes. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven, los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y de autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. La historia de los profetas y reyes, página 394. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final.
Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Estas dos citas nos ubican en el contexto en el que estamos viviendo de la pandemia de coronavirus, la cual no sabemos si es armada o no y es imposible de descubrirlo, pero nada en este mundo pasa por casualidad. Como dijo David Rockefeller alguna vez, hace falta una gran crisis para que la gente acepte el nuevo orden mundial. Y estamos viendo que la mayoría de los países están sacando leyes severas de circulación, las leyes de la cuarentena, con un control importante sobre la población y donde el que controla también es el vecino, el amigo, el hermano de que se cumplan esas leyes. También se está usando mucha propaganda y también, tal vez asustando un poco a la gente con este tema. Esta pandemia va a traer una crisis económica seguramente por varios aspectos, ¿no? Primero, la gente que tiene que trabajar y está imposibilitada de ir o de ejercer su oficio, o los que tienen algún negocio y no pueden vender, esa gente tiene gastos para vivir, tiene impuestos que pagar, tiene alquileres o sueldos que pagar también, y no está recaudando, o sea, no está pudiendo ejercer su trabajo. Ahí tenemos un foco de crisis. Esta crisis también, o esta pandemia, también ha traído crisis bursátiles, donde las bolsas no paran de bajar, las empresas valen tal vez un tercio de lo que valían hace 4 o 5 meses. El petróleo ha bajado drásticamente y vemos que todo esto, donde alguien gana, hay muchos que pierden por detrás, ¿no? Y vemos que esta concentración va a ser cada vez peor. La concentración económica estoy hablando. También vemos, yo no sé cómo estarán las cadenas de abastecimientos hoy, pero seguramente es resentida en varios eslabones. Tal vez en la parte productiva, tal vez en la parte de procesamiento de los alimentos, y seguramente si esto se prolonga en el tiempo como se cree que será, seguramente vamos a tener faltantes de alimentos o de cosas necesarias para la vida diaria. Toda esta crisis económica seguramente va a traer aparejado la pérdida de empresas, la pérdida de puestos de trabajos, que seguramente los gobernadores, los dirigentes, los presidentes hoy no tienen en vista cómo solucionarlo. El dinero virtual va a ser promovido o está siendo promovido, los bancos están cerrados y en esas crisis tan profundas muchas veces las medidas que se toman también son drásticas y tal vez algunas puedan ser la de confiscación de alimentaciones o confiscación de los dineros de las personas que tienen en sus cuentas bancarias. Por otro punto que me ha llamado la atención de esta crisis es que se está insistiendo en cómo ha cambiado el mundo, el clima, que visto de los satélites la polución ha bajado dramáticamente, que los animales están apareciendo en distintos puntos donde antes no andaban, en las ciudades inclusive, las aguas están más claras, con peces que han vuelto a esos lugares, etc. También es llamativo porque nos está enseñando que es necesario parar, y tal vez sea necesario parar una vez por semana todo el planeta para que estas cosas perduren así. Y nosotros sabemos a dónde lleva este parate, ¿no? A la imposición de las leyes dominicales. Y por último, el punto que quería traer es el de los presidentes. He visto varios presidentes llamando a orar por esta situación, a que Dios los pueda dirigir, o sea, como un reavivamiento religioso aún en los líderes públicos. O sea que está todo amalgamado en esta pandemia. Yo no sé si es la crisis final, pero tal vez sea un ensayo de la crisis final.
y esta crisis vayan sucediendo otras crisis que la vayan a ir siguiendo cada vez un poquito más profundas. Como acabamos de leer recién, los eventos finales van a ser rápidos. Por último, para compartir con ustedes una cita de la Biblia, en el capítulo 21 de Lucas, el versículo 28, que dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Maranata. Bien, agradecemos entonces al ingeniero Martín Diab por esta comunicación. Gracias por sus opiniones. Y el ingeniero hacía una serie de extrapolación de lo que podría llegar a ocurrir en el mundo después de esta pandemia, ¿no? O las consecuencias que podrían ir acarreando. Habló del dinero virtual, habló de posibles confiscaciones en caso de que se agrave la situación, cosa que ha ocurrido muchas veces en Argentina, que se han metido contra los depósitos bancarios de las personas. ¿Qué otras medidas podemos, digamos, si hacemos un ejercicio de hipótesis, de cosas que podría desencadenar esta crisis, ya sea genuina o inventada, podríamos decir, o promovida por alguna mano negra, qué cosas podría desencadenar esta crisis o alguna similar? Pastor David, no sé si tiene algún comentario. No queremos desencadenar temores ni pánico. Pero como hemos sabido, podemos aprender mucho del pasado. El pasado nos enseña lo que si ha pasado en el pasado puede pasar en el futuro. Mirando a Alemania con los nazis, podemos ver cómo con mucha ingenuidad arrinconaron a los judíos, usando los medios de comunicación, poco a poco cambiando las ideas de las personas, convenciéndoles que los judíos eran las ratas que se comían la sociedad, y cuando la opinión pública cambió, lograron agarrar los bancos, las finanzas de todos los judíos y por fin encorralarlos y llevarlos al campo de concentración, a la muerte. Cualquier país que comienza a identificar una población y publicar y está dispuesto a publicar mentiras, inventarse cosas por desacreditarlos. Eso pasó en Japón, pasó en la Segunda Guerra Mundial con varios países, en países comunistas, Alemania, aún en Estados Unidos, porque cuando la Segunda Guerra Mundial encarcelaron a los alemanes y a los japoneses, inocentes, no habían hecho nada, pero simplemente porque eran sospechosos, porque estaban en guerra con Alemania, entonces seguro eran espías. Y a los japoneses, de descendencia japonesa, americanos totalmente, pero de descendencia japonesa, al campo de concentración, no para matarlos, para detenerlos, sin ninguna acusación. Entonces vemos que durante crisis hay muchas injusticias que se pueden propagar, perder todos los bienes. Ahora, mirando a algo más seguro, la Biblia nos dice que en los últimos días los que quieren obedecer a Jehová y su santa ley van a sufrir las mismas consecuencias, van a perder sus bienes, su libertad religiosa, sus casas y aún algunos la vida. Y eso va a ser a nivel mundial. Eso está en Apocalipsis 13, si no me equivoco, cuando habla de la marca de la bestia, que nadie puede comprar o vender si no tiene la marca de la bestia, que sabemos la ley dominical. Pero eso de que nadie pueda comprar o vender implica un control financiero total, podríamos decir, que implica o necesita que el sistema de pago sea totalmente electrónico. Sí, en México ya anunciaron que están retirando del mercado o del público todo lo que es billetes, yendo para una escasez de billetes de papel, yendo a la parte electrónica. Este virus es una excusa perfecta para decir, el virus pasa de billete en billete.
Por favor. Se mantiene 20 días en el billete, vamos a decir. Sí, entonces va a pasar. Algo hipotético. Entonces, en vez de 32 enfermos, vamos a tener 62 enfermos. Por favor. Entonces, esto no se trata tanto de enfermedad, se trata de un control de las personas. Entonces, estamos regalando nuestra libertad, nos estamos convirtiendo en esclavos otra vez, y los países totalmente dependientes de otro poder en la tierra, sea Naciones Unidas, sea Roma, sea Estados Unidos, sea donde sea. Yo no sé todavía cuál será el proceso directo, pero la Biblia dice que por fin habrá un cuerpo religioso político que va a controlar a todos los países y va a perseguir a aquellos que quieren obedecer a Dios. O sea, implica pérdida de libertad religiosa. Entonces, para no comprar o vender, tienes que controlar la habilidad de la persona de mover su dinero. Llame a un financista bancario de España que trabaja con las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Reserva Federal. Él me mandó hace 2 semanas decir, ya están por implementar el sistema sin dinero electrónico y ya tienen su modelo preparado. Eso ya viene, está por implementarse y así van a controlar a las personas. Entonces, él trabaja en ese ambiente, él conoce a todos. Una amiga de él era interesantemente, una señora que era la mejor amiga de la hermana del Papa actual. Ella es de Argentina, tenía 70 y tantos años. Ella administró los recursos del Papa Francisco y su familia por más de casi 40 años en Argentina. Y su mejor amiga era la hermana del Papa. Entonces me hice amiga de ella también y estuve hablando con ella y hablamos con el otro amigo. Y ella preguntó, pero David dijo, yo no estoy entendiendo bien, yo trabajo y muevo miles de millones de dólares cada día entre Europa, Estados Unidos, y me trabajo con el Banco del Vaticano, trabajo con la Reserva Federal, yo estoy encargado para mover todos esos dineros día a día, pero ¿cómo puedo entender mejor cómo está atrás? Y le dije, si usted lee El Conflicto de los Siglos, va a entender mejor. Ella decidió, le dimos el libro, pero se puede bajar del internet también. Le dimos el libro, se fue al aeropuerto y estaba tan interesada en leer que no escuchó cuando le llamaron a subir al avión. Y se le pasó y se le fue el avión. Tuvo que volver el siguiente día para tomar el vuelo, pero ella lo leyó todo en un día, 600 páginas. Y ella me dijo personalmente, de aquí para adelante entiendo bien lo que está por atrás y quién controla y cuáles son las metas de esas personas y de ese grupo. Y ya yo voy a manejar mis finanzas y administrar totalmente diferente. Repentinamente se enfermó y se murió. No tengo la menor idea cómo fueron los detalles, solamente que dentro de 6 meses había muerto. Entonces, ella, después de leer El Conflicto de los Siglos, cambió su opinión totalmente y ella era una de la cúpula, de la élite que administraba todo. Entonces, muchas personas que trabajan en grupos y personas de alto nivel de liderazgo no entienden lo que está pasando. Porque ella me hizo la pregunta, ¿por qué la Reserva Federal y por qué el Vaticano están trabajando juntos para destruir la economía mundial? No entiendo. Ella me hizo la pregunta. Dice, yo supongo que una institución tiene que trabajar a favor del pueblo. Pero la Reserva Federal y el Vaticano están trabajando juntos para destruir la economía mundial y va a causar millones de personas con el sufrimiento de millones. Y yo le dije, tienes que leer ese libro. Y cuando leyó, cambió totalmente de opinión y ahora su forma de pensar. Entonces, yo estoy seguro, no opino, pero lo que la Biblia dice que eso va a venir y el control de las personas requiere, si no van a comprar o vender, requiere un control de sus finanzas. Cuando ustedes, por ejemplo, cuando ustedes quieren comprar o vender y alguien le dice, no pueden comprar o vender si no hacen lo que yo le digo. Casi todos van a decir, ¿qué tengo que hacer para comer? Tengo que comer. Pero ¿qué pasa si afecta mi conciencia? ¿Qué pasa si me dicen, tienes que desobedecer la ley de Dios para poder comprar comida? Entonces, ahora sí llega la marca de la bestia. ¿Desobedezco a Dios para poder comer o prefiero morir en vez de desobedecer a Dios? Ahí está la cosa.
Entonces, ¿a quién soy leal? Soy su esclavo. Y ahí vamos a ir entrando un poco sobre el contexto profético de todo esto. Pero tenemos una pregunta del público ¿Ya? en relación a qué debemos hacer. Bueno, la pregunta del público es de Jessin Johan Sarabia, que nos escribió en Facebook y dice: feliz sábado, hermanos. La pregunta que tengo es: ¿qué debemos hacer los adventistas ante la cuarentena ordenada por los gobiernos? Y también tengo otra pregunta de un amigo, Francisco Mota, que nos escribió por WhatsApp desde Brasil, que dice: ¿qué impacto habrá en las iglesias? Bien, a ver, empezamos por la primera con el doctor. Bien, lo que debemos de hacer con respecto al comportamiento que tenemos que tener con la virulencia que tenemos, debemos recordar que es un virus. Un virus vive obligadamente dentro de las células y se modifica para engañar a la matriz de la célula y que la célula la pueda aceptar. Bien, este mismo virus que ahora va a salir porque tenemos un cuerpo deficiente, un sistema inmunológico bajo por el estrés mismo que estamos viviendo, por el tipo de alimentación que tenemos. Y ahora se nos dice que anda esta pandemia. Creo que debemos de comprender que es real y como consecuencia debemos de seguir los protocolos que tienen los departamentos de salud pública de cada estado y de cada país. Me equivoco, en cuanto no contradiga un claro así dice Jehová, debemos sujetarnos a las medidas de nuestros gobernantes. ¿Eso es así, pastor? Yo concuerdo totalmente. La Biblia enseña que debemos respetar a nuestros gobiernos y mientras no niegue una ley de Dios o nos force a obedecer a Dios, debemos hacer todo lo posible para poder cumplir con las normas y las leyes que se pasan. No significa que concordamos con todo, pero nosotros no somos el gobierno. Para eso Dios los puso, para poner orden en sociedad. Si no hubiese gobiernos, no tendríamos orden. Entonces, mientras ellos buscan la forma de ordenar y cumplir las cosas, hagamos todo lo posible para cumplir. ¿Y la segunda pregunta? Sí, a mí me gustaría responder también a esta pregunta. Bueno, primeramente el doctor hizo una mención de que nosotros tenemos que obedecer por cuidar también nuestra salud, ya que no estamos preparados inmunológicamente. Pero lo que sí pienso es que también como adventistas nosotros tenemos un mensaje que viene desde hace mucho tiempo, que es la reforma pro salud. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como adventistas? Conocerla, porque muchos no la conocemos. Y cumplirla. Claro. Primero conocerla, porque si no la conocemos, ¿cómo la vamos a cumplir? Y luego ponerla en práctica en nuestra vida y compartirla con las personas que queremos y con nuestro entorno también. Porque muchas veces puede ser una palabra que leímos, que entendimos, que tengo que dejar la carne, tengo que dejar los lácteos, tengo que comenzar a mejorar mis hábitos, pero nunca aprovechamos la oportunidad para hacerlo. Entonces creo que esta cuarentena también puede ser un momento en el que nosotros tengamos que aprovechar la oportunidad y decir, se vienen cosas peores en cuanto a virus y bacterias y muchas cosas que van a aparecer. Entonces comencemos a cuidar nuestro cuerpo mucho mejor y prediquemos un mensaje que realmente esté cargado del Espíritu Santo. Roguemos a Dios de que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestra mente y cambiando nuestros hábitos, también nosotros vamos a poder ser llenados del Espíritu Santo, porque mientras nosotros vaciamos nuestro templo y lo limpiamos, el Espíritu Santo puede morar en un lugar mejor y iluminar nuestra mente de una mejor manera. Entonces, así, al recibir nosotros el Espíritu Santo y aprender la palabra de Dios y confiar en su palabra, también podemos dar un mensaje importante en este tiempo porque es una oportunidad. Entonces, los adventistas tenemos una gran misión primero en todo lo que tenemos. Como decía Martín, cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas y a cumplir la tarea que tenemos encomendada, ¿no? Así es. Y bueno, la segunda pregunta era ¿qué impacto habrá en las iglesias? No sé quién quiere comentar. Por el momento las iglesias están cerradas, sin recibir muchas veces las ofrendas y donaciones a las que están acostumbradas, y los pastores en casa, sin saber qué hacer, ensayando transmitir en vivo por redes sociales y con un futuro que no incierto. ¿Qué opinan? Habiendo sido empleado de la iglesia por 30 años,
y mi padre también, y mi suegro también, y mi abuelo también. O sea, tenemos muchas generaciones de ser empleado de la iglesia y trabajar con responsabilidades en diferentes países. Entonces, habiendo sido empleado por tantos años, uno se acostumbra a la regularidad de tu pago, a los beneficios, a ayudas de salud, ayuda de transporte, ayuda educativa, ayuda de seguros, ayuda de alquiler. O sea, hay mil comodidades. Ayuda de combustible. Ayuda de combustible en el transporte. Hay muchas comodidades que uno recibe como empleado y más responsable que uno es, un margen mayor de seguridad uno tiene. Habiendo pasado por eso, ahora repentinamente, antes de ingresar a la crisis, quiero decir que uno puede fácilmente desarrollar una idea de que tengo seguridad. Yo trabajo para la iglesia y muchos pastores, muchos empleados obedecen la iglesia implícitamente, obedecen a los administradores implícitamente. ¿Por qué? Porque de ellos depende mi seguridad. Y si ellos me apoyan, voy a tener mi sueldo. Bueno, bienvenido al mundo real, queridos compañeros pastores. No hay seguridad en el mundo. El único que da seguridad es Dios. Si tú trabajas para Dios, tienes seguridad. Si trabajas para los hombres, vas a descubrir que no tienes seguridad. Porque los mismos administradores que a veces obedecemos implícitamente son los mismos que cuando no hay dinero te despiden. Entonces, la seguridad no está en la parte humana. La seguridad está en obedecer lo que Dios te dice que hagas. Si tú obedeces a Dios y eres pastor, se supone que trabajas para Dios. Muchos piensan que al obedecer al presidente están obedeciendo a Dios. No necesariamente. Porque cuando Jesucristo vino, muchos fariseos creyeron en Él. Claro, pero dicen, pero ¿quién lo puso, no? Pero bueno, Dios también permitió que hayan reyes que hicieron lo malo. Sí. Y Dios es el que quita reyes y pone reyes. Entonces, es el que quita, pero igual. Muchos fariseos creyeron en Jesucristo que era el Salvador, el Mesías, pero no lo confesaron porque tenían miedo de los líderes. Querían proteger su sueldo, su pellejo. Entonces, cuando tú obedeces primeramente a los hombres, en vez de a Dios, vas a descubrir que en los hombres no hay seguridad. Ellos no pueden generar los recursos. Dios es la única fuente de recursos. Cuando tú trabajas para Dios, como Elías, Dios te cuida, Dios te manda pan, Dios te cuida con diferentes formas. Te manda la viuda y después multiplica la harina y el aceite. Entonces, a mis queridos compañeros, pastores, empleados, enfermeros, médicos, donde sea, cualquier tipo de empleado que seas, primeramente recuerda que tú trabajas para Dios, número uno. Muy pronto la iglesia no va a tener dinero. Yo estoy convencido que todo lo que tiene la iglesia en los bancos, las reservas y todo, va a desaparecer. Y tú puedes perder confianza en Dios. No pierdas confianza en Dios. Solamente debes empezar a trabajar para Dios en vez de los hombres. Si te despiden, igual Dios te va a cuidar. Ya yo tengo 10 años estando, ya no siendo empleado de la iglesia. Trabajé 30 años y 10 años ahora he trabajado como dependiente de Dios totalmente. Entonces, yo diría lo siguiente, mi sugerencia. La iglesia está sufriendo ahorita. No reciben los diezmos y ofrendas y los pastores están con temor porque ahora posiblemente van a perder su empleo. No tengan temor, solamente cambien de empleado, cambien de empleador, trabajen para Dios. Pueden seguir trabajando para la iglesia, pero que Dios sea la primera autoridad en su vida. Y así Dios se va a encargar de cuidar de ti. Si tú trabajas para los hombres, prepárate, vas a perder tu trabajo, los presidentes van a perder su trabajo, los presidentes de uniones van a perder su trabajo y también en la división van a perder su trabajo. Así que prepárense, su jubilación va a desaparecer, todos los beneficios van a desaparecer. Lo único que van a tener es Dios. Entonces, Noé, ¿cómo va a afectar la iglesia? Esto es el principio de dolores. Va a continuar, la iglesia va a sentirse algún día atacada financieramente, va a tener que despedir a todos sus empleados, que son miles, y va a tener que ajustarse a la realidad que si no obedecen a los poderes mundiales
y predican solamente lo que le dicen, no van a poder existir. Y por supuesto no van a poder hacer eso porque tenemos un mensaje especial. Yo creo que esto va a ser algo que va a afectar positivamente a la iglesia porque... Espiritualmente hablando. Claro, la va a zamarrear un poco ese sueño en que caracteriza al estado de la Odisea. Nos vamos a acercar a Dios, nos vamos a acercar Claro. a Dios y depender más de Él. Ya sea que nos acerquemos al lado frío o al lado caliente, nos va a sacar de la tibieza. Y una vez escuché a algunas personas, hermanos de Chile, que decían, cuando ocurrió un gran terremoto en Chile hace poco, decían, bueno, esto es algo que nos vino bien, porque estábamos demasiado dormidos y esto es algo que nos ha movido el piso literalmente y nos ha reanimado, nos ha revivido en la misión que tenemos como iglesia, ¿no? Toda crisis es bien para la iglesia. No le hace daño mientras lo acerca a Dios. En China la iglesia estaba, no hablando en general, la iglesia cristiana, está bajo mucha persecución ahorita, intensiva. Y un cristiano bien conocido dijo, no oren para que pare la persecución en China. Dijo, oren para que Dios dé fortaleza a su iglesia, porque la iglesia está creciendo por todos lados, secretamente. Entonces, la crisis y la persecución no hace disminuir a la iglesia, hace crecer más rápido. Entonces, lo que está viniendo sobre la iglesia, Dios está permitiendo para que su iglesia se despierte, se consagre y realmente empiece a crecer dependiendo de Él. Y aquí hay un comentario que justamente creo que va de la mano con lo que acaba de mencionar el tío. Dice, es de David Galindo, que nos escribe en Facebook. Y dice, Dios siempre ha permitido esto para pulir como el oro a su pueblo, ya que de lo contrario no nos prepararíamos a la altura que Dios requiere. Distrajeron con el cambio climático y atacaron con el coronavirus. Pero esta persona está reconociendo de que realmente es necesario en cierta medida que nosotros pasemos por el tiempo de prueba, así nosotros nos preparamos a la altura que Dios requiere de nosotros. Bien, también tenemos el análisis del licenciado Daniel Cúcaro. Él se comunicó vía WhatsApp con nosotros y nos ha enviado su opinión. Quizás ustedes lo conocen, tiene muchos videos publicados en YouTube. Él es un periodista de Argentina que hace una lectura, digamos, tanto profética como profesional sobre los hechos que ocurren en el mundo y tiene un análisis interesante. Queremos compartirlo con ustedes. ¿Podemos escuchar el audio, señor director? Queridos hermanos, les habla Daniel Cúcaro. Quería comunicarme con ustedes para decirles que esta pandemia pasará porque es solo un ensayo para conocer cómo actuará el mundo en una circunstancia así. Luego vendrán cosas peores. Aprovechen esta cuarentena para planear vuestra salida de las ciudades al campo directamente. El tiempo de ir a las ciudades pequeñas ya pasó. Luego de esta crisis, habrá un corto tiempo de bonanza que engañará a la mayoría haciéndoles creer que ahora vienen tiempos mejores, pero no será así. Todo esto está planeado para engañar a la gente y mantenerla en las ciudades. Ustedes ven ahora qué fácil que es cerrarlas y atrapar a la gente adentro. Aprovechen ese corto tiempo de bonanza para vender sus propiedades en la ciudad y compren en el campo. Oren a Dios antes por su dirección para que sea Él quien decida el lugar a donde deben ir. Salgan en pequeños grupos de familias o amigos, no menos de 10 personas, pero no más de 25. Lean y estudien todo lo que puedan sobre la vida en el campo, ahora que tienen tiempo. Y sepan desde ya que es muy dura esa vida, pero los atardeceres y las noches estrelladas valen la pena. Al igual que el contacto con Dios y también la supervivencia de nuestras familias. Pongan casas sencillas, pero con buena aislación térmica. Tengan agua propia, de pozo o de algún arroyo. Usen toda la energía solar que puedan conseguir, para electricidad, para calefacción, para lo que sea.
que cada grupo de los que salen se encargue de una porción de la huerta. No puede haber una sola familia trabajando en la huerta, todos tienen que trabajar en una parte de ella. Si tienen árboles frutales en el lugar que compren, muchísimo mejor. Si no lo tienen, planten. Si alguien sabe de apicultura, pongan colmenas. Necesitarán miel. Podrían llegar a tener algún animal, como una o dos ovejas o una o dos vacas, que pueden mantener el pasto cortado y también aportarán leche y abono. Sería útil que en el grupo haya personas con diversas capacidades manuales y también conocimientos de salud. No es necesario que la propiedad esté muy lejos de las pequeñas ciudades, pues en estas ciudades ustedes pueden encontrar algunas cosas que necesiten, como herramientas o algún tipo de productos que sean necesarios para el desenvolvimiento de sus tareas allí en el campo. Además, tienen que seguir predicando, así que pueden tener una iglesia en ese pueblo y pueden tener programas de radio y pueden ejercer influencia en esos lugares. 3, a lo sumo 5 kilómetros de distancia estarían bien. No pierdan el tiempo, hermanos. Esta es la última oportunidad. Cuando se vaya, el mundo entrará en un caos muchísimo peor. No se los puedo explicar. Vean el video que grabamos para la red Adevenir en julio del año pasado, toda la serie, pero especialmente el 1 y el 2. El 1 habla sobre las trompetas y el 2 habla sobre Daniel 12 y la caída de Jerusalén. Es lo que estamos viviendo y lo que estamos por vivir en estos tiempos. Les envío mis saludos, un gran abrazo. Dios los bendiga y los guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de cada uno misericordia. Que Dios hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz y en tu familia. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros hasta que Él venga. Un abrazo. Amén. Muchas gracias, Daniel, por esta comunicación y por todos tus consejos. Y pastor y también doctor, no sé si estarán de acuerdo con Daniel, ya nos darán su opinión, pero yo recordaba el primer sitio de Jerusalén que les impidió a los habitantes de aquella ciudad en el año 66 salir y aprovisionarse y comerciar, ir, viajar, venir. Hoy estamos viviendo algo parecido a nivel mundial. Un sitio sobre las ciudades. No te podés mover de tu casa. ¿Tiene algún parentesco profético, podríamos decir, lo que sucedió en Jerusalén con el sitio de los romanos? El primer sitio creo que fue Cestio Galo, con lo que estamos viviendo en esta ocasión. ¿Es un anticipo que nos muestra lo que va a venir en el futuro? Doctor. Ciertamente, lo pensaba justamente en eso, que hay un gran parecido a los datos históricos del sitio de Jerusalén, donde fue sitiado por 2 años, me parece, inicialmente, y 2 años, y 2 años, y 2 años, luego dijo la profecía, bueno, dejará de ser, y aquel que estaba sitiando a Jerusalén tuvo que retirarse, me parece que fue Tito. No. Tito regresó. Entonces Cestio Galo hace el primer sitio de Jerusalén en el año 66 y 3 años y medio después vuelve Tito. Correcto. Pero lo que queremos dejar ver aquí y sentir es que ya había una intención de dominio y de la conquista de Jerusalén. Lo mismo tenemos aquí. Hay una conquista y una intención del dominio del mundo. Tú y yo somos parte del mundo. Aquí donde estamos en Bolivia, estamos en el mundo. Y este lugar, esta ciudad, esta nación ha sido sitiada. Y va a llegar el tiempo de que nosotros tenemos que decidir y reconocer que esto es lo que está ocurriendo, así como ocurrió en la antigüedad. Pero el Señor habrá de obrar, habrá de abrir una puerta. Y esa puerta
ya prácticamente se abre. En cuanto esto suceda, la puerta se va a abrir. ¿Qué haré yo? ¿Qué harán ustedes? ¿Qué harán ustedes? ¿Se permanecerán en Jerusalén o saldrán? ¿Permaneceremos en las grandes o pequeñas ciudades o saldremos al campo? Usted, pastor, ¿qué meditación le trae? Yo concuerdo totalmente con el hermano Daniel y agradezco que fue tan detallado en lo que tenemos que hacer. Yo concuerdo en de que esto es como el primer sitio. Hay muchos paralelos en la Biblia y cada vez que podemos aprender del pasado nos salva el pellejo ahora. Entonces, cuando Dios en misericordia permite que haya un sitio y pues retira y nos da oportunidad para prepararnos y salir, los que no lo hacen, sinceramente, aman la muerte. ¿Hasta cuándo vamos a ser tan tercos, tan duros de cerviz, como dice la Biblia, que no queremos obedecer? Yo en un campamento hace unos años atrás, me invitaron a predicar en un campamento en Texas, en Estados Unidos, un campamento hispano. Y me preguntaron, ¿cuáles son las sugerencias? ¿Debemos salir o no salir de las ciudades? Yo dije, hace tiempo teníamos que salir. Y más que, no escaparnos al monte, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de estar cerca de las pequeñas ciudades para poder seguir evangelizando, como dijo el hermano Daniel, y acceso. Hay que seguir trabajando en las ciudades. Nosotros estamos cerca de Santa Cruz. 2 millones de personas más que eso. Y estamos transmitiendo en este momento a Santa Cruz y a toda Bolivia. Entonces estamos cerca, pero vivimos en el campo y estamos aún preparando otros lugares en el campo en varios países. Pero el propósito es seguir trabajando, pero cumplir, viviendo fuera. Entonces yo concuerdo totalmente, pero esto asusta un poco el pensar que podemos ser atrapados tan fácilmente por una crisis tan pequeña. Y que, como leía Martín en la cita, dice, grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los acontecimientos finales serán sorpresivos y rápidos. Aquí en Bolivia, por ejemplo, la presidenta interina, las medidas las toma de la noche a la mañana. O sea, sale en cadena nacional a la noche y las medidas que anuncia se aplican a partir de las 0 horas del día siguiente. O sea, no hay chance de hacer nada. Si uno quiere, por ejemplo, planificar un viaje, no puede. Si uno quiere vender, comprar una propiedad, menos. Trasladarse al campo, hacer una mudanza, menos. Entonces, si no le hacemos caso a Dios a tiempo, nos va a sorprender como ladrón en la noche el sitio de Jerusalén. ¿Sí? Realmente es misericordia de Dios que esto lo permitió. Porque esto es pequeño en comparación a lo que viene. Y cuando esto nos despierte y podamos actuar con sabiduría divina, el momento que se levante el sitio o se levante la cuarentena, podría ser la última oportunidad que tenemos de cumplir lo que Dios quiere. Ahora, yo diría, como él dijo también, muchos van a quedar calmados, todo volvió a normalidad, no hay que hacer nada hasta que llegue la siguiente. Entonces, nosotros no tenemos esa intención. Nosotros vamos a seguir trabajando con todo nuestro corazón. Estamos orando para que Dios os muestre cómo y cuándo, pero todas las semanas estamos moviéndonos para preparar lugares afuera, más afuera, pero seguir trabajando en salud. No estamos queriendo huir, estamos preparándonos para servir. Queremos tener un lugar donde podemos servir a nuestros vecinos, ayudar a la salud, tener agua, paneles solares, tener casas, tener agricultura, tener árboles. Tenemos 1,200 árboles frutales ya plantados y estamos queriendo servir. Pero eso nos va a servir a nosotros también como refugio cuando llegue su momento. Lo que queremos decir es, Dios es misericordioso. Yo no sé cómo agradecer a Dios por esta crisis. Esta pequeña crisis, en comparación a lo que viene, nos sirve de un alarma de despierto para poder realmente tomar en serio las cosas. Esta mañana tuvimos muchísimos miles de personas que nos acompañaron por internet, mucho más que aún la semana pasada, y calculo que mientras la crisis continúa va a seguir aumentando, y en pocos días el sermón de la semana pasada llegó a más de 120,000 personas, eso no contando televisión, radio y satélite, o televisión y cable y satélite, pero estamos hablando solamente del internet. Entonces,
Como resultado, yo creo que Dios nos ha dado esta hermosa oportunidad, una hermosa oportunidad para poder despertar, para poder preparar, para poder ayudar a otros. Y lo que estamos haciendo en la Red Avenir es usando el privilegio que tenemos como prensa de medios masivos de comunicación para poder alertar, ayudar, enseñar, educar a las personas para que se preparen para el futuro. Solamente a mí me da pena por el pueblo de Dios que viendo las cosas no se despierte, no haga nada, se quede igual y vamos a estar llorando por ellos cuando llegue la siguiente crisis. Ojalá que no sea así. Tenemos preguntas. Sí, la verdad que yo estoy sorprendida por la cantidad de preguntas en cuanto a la salida al campo que hemos recibido. O sea, preguntas y comentarios. Es como que ha habido un despertar entre las personas que dicen, bueno, ¿será que es tiempo de salir al campo ahora? Bueno, una de las preguntas, por ejemplo, ¿es ahora ya el tiempo de salir al campo o se necesita otro tipo de señales? Un amigo de Bolivia nos dejó. Y creo que el tiempo de salir al campo, como lo hemos abordado en muchos de estos programas que hemos realizado, porque antes hemos hablado sobre la salida al campo, es que ya estábamos en tiempo de salir al campo hace rato, pero Dios todavía es misericordioso y nos está dando oportunidades y nos está llamando. Entonces, solo Loreto que se hace cada vez más difícil. Sí. Los que ya comenzaron hace años atrás están en mejor condición que las personas que recién van a comenzar. Así es. Pero gracias a Dios que todavía hay oportunidad, pero va a ser cada vez más difícil. Sí, y me gustaría aquí recalcar uno de los comentarios de Eduardo Rodríguez, que nos escribió por Facebook. Dice, nos queda seguir orando por ir a vivir al campo. Que Dios permita ese milagro de tener los medios para cumplir con eso y el mismo Señor nos guíe en caminar y quienes deseamos eso sea más pronto que tarde, porque ya es tarde. Saludos hermanos y hermanas. Entonces, también quiero aconsejarles que nosotros tenemos un video que nos detallamos mucho en eso, en cómo hacerlo, que justamente fue con Daniel Cúcaro que se realizó la salida al campo. Y hemos hecho también con el pastor Juan Campos también hablando sobre el tema. Entonces, si ustedes pueden buscarlo en Dilo al Mundo, ahí no se pongan salida al campo y ahí también van a poder observar los programas que nosotros hemos realizado en cuanto a este tema. Pero creo que tenemos que prepararnos y sobre todo pedirle la ayuda a Dios, orar y pedir que Dios sea nuestro guía, que nos diga cómo hacerlo, de qué manera hacerlo. Y aquí se han dado también consejos prácticos para poder realizar este trabajo, porque es importante que lo hagamos. Así es. Y doctor, yo le veo que usted trajo ahí un folleto con consejos para la salida del campo. ¿Usted tiene algo que comentar al respecto? Bien, creo que los comentarios que había marcado para comentar, ciertamente ya lo han hablado en los comentarios que hicieron a través de la comunicación. Entonces, Loreto acabó de decir aquí que nos toca no desesperarnos, más nos toca orar y estudiar y conocer la voz de Dios. Tenemos que confiar en que Él nos va a hablar. No podemos saltar y decir que Cristo fracasó en la cruz, como otros han dicho por ahí, sino que tenemos que confiar en el sacrificio que se hizo en el Calvario, confiar en el plan de redención, confiar en las promesas de Dios, confiar en lo que está escrito, depender de eso y tomar acción sin desesperación, sino calculando todos los pro, todo lo contra y no escuchando voces, porque ya las providencias de Dios han hablado. Estoy yo en la capacidad de escucharlo, entonces el Señor tiene un plan para ti. Bien, y vamos llegando al final de nuestro programa y quería pedirle las conclusiones de cada uno de ustedes sobre el momento que estamos viviendo y qué le dicen a las personas, qué es lo más importante en este momento de pensar y de planificar, ¿no? Empezamos por Pastor. La semana pasada hicimos un evento extraordinario, un sábado especial, que no fue el primer sábado del mes, justamente por la crisis. Nadie estaba en la iglesia, nadie podía ir a la iglesia, estábamos en cuarentena, entonces aprovechamos que vivimos aquí en la red para poder hacer ese programa y salió un gran éxito.
y decidimos que vamos a hacerlo cada sábado hasta que otra vez regrese a su normalidad. Este sábado fue aún mucho mayor que el sábado pasado. La gente se está despertando, quieren saber. Nosotros, ¿quiénes somos? Somos humanos nomás, yo no soy nadie. A veces, esta mañana, cuando amanecí a las 5, estaba orando y le dije, Señor, ¿por qué has elegido a una persona para tener tanta visibilidad? Yo no soy tan digno como otros que conocen mucho más que yo. Pero has dado, este privilegio me has dado, y a la Red de Venir y a los jóvenes que trabajan aquí, y los pastores que predican acá, los médicos que sirven aquí. Es un gran privilegio tener visibilidad, y visibilidad inmensa a nivel mundial. Entonces las palabras que decimos son de influencia sobre otros. Nosotros, quiero decir claramente, siendo humanos, nadie puede conocer el futuro perfectamente sino Dios. Solo podemos estudiar, podemos aprender, podemos ver lo que otros también estudian y aprenden y estar avanzando en el conocimiento continuo. Yo estoy totalmente convencido de que Dios no nos va a dejar en ignorancia, pero tiene un mensaje muy especial para esta generación, la última generación. Estoy totalmente convencido que vivimos en los últimos años de la historia del mundo y que estamos acelerando a la recta final, entrando a la recta final. No tengo memoria de que algo haya pasado como lo que está pasando ahora en mi vida. Es la primera vez este ejercicio, este ensayo, nos está enseñando que es posible organizar a todo el mundo entero. Lo que viene va a ser más controlado, va a ser peor en sus consecuencias y va a ser más destructivo a la vida humana. Destructiva. Ahora, lo que acabamos de predicar esta mañana, el sábado pasado, sobre los eventos que vienen, tendremos que estar despiertos y mirando. Solo Dios sabe exactamente cómo va a ser. Pero es nuestra responsabilidad despertar y amonestar, y enseñar, y educar, sin estar 100% seguro, porque no es una visión, ninguno de nosotros somos profetas. Dios, no es que recibimos una revelación de Dios y estamos comunicando, no, estamos aprendiendo de la misma palabra, del Espíritu de profecía y de años de experiencia. Esos años de experiencia nos han enseñado que Dios cuida de los suyos, pero Él espera obediencia y espera que estudiemos, oremos y avancemos. Y que comuniquemos a los demás lo que hemos aprendido. Eso estamos queriendo hacer. Estoy tan agradecido a Dios. Ayer, ¿cómo pagar las cuentas de la Red de Venir? Son inmensas. ¿Cómo vamos a pagar los satélites? ¿Cómo vamos a pagar los gastos de electricidad? ¿Cómo vamos a pagar? Y ni siquiera pedimos dinero, nunca recolectamos ofrendas ni diezmos, nunca hacemos nada, simplemente oramos. Y ayer estuvimos pensando, ¿cómo vamos a pagar? Y me llama el contador en Estados Unidos y hay un hombre en el Caribe, en una isla tan pequeña que cuando tú aterrizas con la avioneta puedes ver todo el país. Es más chico, casi como Santa Cruz. Todo el país de esa isla. Y es viejito, ya se murió su esposa, he dormido en su casa, humilde. Él tiene tractores, tiene camiones, tiene todo y los va vendiendo y va donando ese dinero a este ministerio. Y él donó ayer suficiente para pagar satélite, para gastos de avioneta, para pagar seguros, para pagar los estipendios, para comprar comida. Yo no sé cómo agradecer a Dios. Es Dios que lo hace. Él mantiene este ministerio marchando. Él mantiene todo yendo adelante porque tiene un mensaje para el mundo. Y nosotros esperamos que este tema que hemos hablado hoy día, los sermones que hemos predicado, los invitados que hemos tenido, los que se va a predicar la próxima semana, sean de educación para que ya no esperemos más. Estamos en el sitio de Jerusalén. El momento que las libertades se restauren, y se van a restaurar, es el momento para actuar. Yo siento el dolor de las personas que me escriben, pastor, tío, no tengo dinero para mudarme, ¿qué hago? Quiero salir, ¿y qué hago? ¿Sabe qué? Dios tiene la solución. Ustedes tienen que tomar la decisión
para desencadenar los ángeles desencadenan las respuestas que ustedes esperan. Pero tienen que tomar una decisión y actuar sobre esa decisión. El momento que las libertades se restauran, tomen su decisión. Ya embalen sus maletas y díganle al Señor, voy a obedecer sí o sí, aunque me muera. Cuando uno toma esa decisión, los ángeles se empiezan a mover. Y van a encontrar, porque es Dios el que más interesado en que nosotros vivamos en el lugar donde Él ha preparado para nosotros. Entonces, actuemos. No participemos de la incredulidad de algunos. No participemos de la rebelión de otros. Simplemente obedezcamos humildemente y vamos a ver la salvación de Dios. Vamos a entender mejor cada vez que se van desencadenando las cosas. Hay un mensaje, hay periodos de tiempo literales, hay un mensaje especial para esta generación, hay una verdad presente para esta crisis y Dios nos va a ir mostrando y avanzando, y de aquí, de esta mesa, del púlpito, vamos a ir compartiendo cada vez. Yo agradezco a Noé, a Loreto por todo lo que ellos organizan con este evento, a todo el equipo que trabaja aquí, que hace posible las transmisiones de 24 horas al día, todos los días de la semana, y doy gracias por la obra médica, por la obra de aviación médica, por la obra de educación, los colegios, y que por todo el mundo tenemos en 96 países proyectos trabajando, que ya yo no puedo visitar ni puedo mantenerme al día con todo, pero oro por ellos todos los días. En Filipinas me llamaron ayer y están trabajando igual, también tienen cuarentena, también están trabajando, también tienen obra de salud, también tienen obra de televisión, también están transmitiendo lo que nosotros hacemos, comparten con nosotros en esa red. En Brasil también la red Tercer Ángel, está traduciendo nuestros programas y está transmitiendo. Por eso estamos todos en la misma, somos una sola familia, con ustedes y nosotros, en el dolor, en la dificultad, somos una sola familia de Dios. Que Dios nos bendiga, que nos ayude. Por favor, no resistamos más. Cumplamos inmediatamente, oremos por nuestro gobierno. Yo oro por la presidenta todos los días. Cualquiera que sea nuestro presidente en el futuro, vamos a orar por ese presidente también. Y vamos a orar, ¿por qué? Porque necesitan sabiduría divina, para que reaccionen con sabiduría para la protección y la de las libertades y de nuestras vidas y nuestras familias. Que Dios los bendiga a cada uno y espero que hayan sido bendecidos. Y por favor, no tengan miedo. Dios está a mando de timón, Él lo tiene en sus manos y Él nos guiará con certeza hasta el puerto final. Amén. Mientras daba su conclusión y pensaba en las personas que no tienen tierras ni dinero, yo pensaba en las personas que tienen tierras y dinero, pero no tienen manos para cultivarla. Y quizás Dios tiene algún plan para que habitemos como hermanos, unos sirviendo a los otros, ¿no? Entonces, Dios tiene todas las cosas bajo control. Como decía usted, tenemos que tomar decisiones y obrar en consecuencia. Doctor, su conclusión. Dios es bueno. Desde el mismo principio, nuestro Señor nos viene amonestando. Nos envió a los profetas. Nos envió a los discípulos. Ha enviado a los pastores. Ha enviado a la familia. Ha enviado a los maestros a darnos la amonestación de que debemos de conocerle, amarle y servirle y obedecerle. Sin embargo, nosotros nos hemos apartado a la izquierda y a la derecha. Por eso debemos de pedir perdón. Sin embargo, llegarnos al Señor, creyendo en Él, porque sus promesas están ahora listas para cumplirse. Estamos en un tiempo donde ya las potestades del mal están sobre nosotros. Necesitamos regresar a Dios. Necesitamos regresar a nuestro Creador. Necesitamos regresar a aquel que hizo el plan de redención para nuestro rescate. Con su vida misma pagó. ¿Y yo qué digo en esta hora? ¿Le doy la espalda? Bueno, mis amigos y mis hermanos, es tiempo
de regresar. El Señor no es tardo en cumplir sus promesas, aquellas que te hizo con los profetas, aquella que te hizo con los discípulos, aquella que te hizo con los pastores, aquella que te hizo con los maestros, aquella que te hizo con tus padres y madres, aquella que te está haciendo con tus amigos. El Señor te quiere de regreso. Todo esto no es más que un evento ya para el final del tiempo, para hacernos despertar. Creámosle a Dios. Sus promesas se van a cumplir en nosotros. Oremos. Amén. Muchas gracias. Loreto, tus conclusiones. Bueno, yo quiero agradecer primeramente a todas las personas porque realmente fueron muchas las preguntas y los comentarios. Y sé que hay muchas preguntas que se quedaron sin responder. Dios nos permita tener la oportunidad de seguir respondiendo y hablando sobre este tema que es tan importante y que nos levanta a todos del sueño en el que estamos. A mí me gustaría terminar con 2 menciones. Primeramente del libro Conflicto de los Siglos que se mencionó en este programa, en la página 571. Esto nos lo dejó un comentario la familia Agag desde Costa Rica, pero me parece que realmente es importante. Dice, proveemos cuidadosamente nuestras casas con cerrojos y candados para proteger nuestros bienes y nuestras vidas contra los malvados. Pero rara vez pensamos en los ángeles malos que tratan continuamente de llegar hasta nosotros y cuyos ataques no contamos y contra cuyos ataques no contamos en nuestras propias fuerzas con ningún medio eficaz de defensa. Si se les dejara, nos trastornarían la razón, nos desquiciarían y torturarían nuestro cuerpo, destruirían nuestras propiedades y nuestras vidas. Solo se deleitan en el mal y en la destrucción. Terrible es la condición de los que resisten a las exigencias de Dios y ceden a las tentaciones de Satanás, hasta que Dios los abandona al poder de los espíritus malignos. Pero los que siguen a Cristo están siempre seguros bajo su protección. Ángeles de gran poder son enviados del cielo para ampararlos. El maligno no puede forzar la guardia con que Dios tiene rodeado a su pueblo. Me parecen palabras que son realmente preciosas. Puede ser que en este momento nosotros nos estemos cuidando y protegiéndonos en nuestra casa, cerrando las puertas a un virus, pero muchas veces estamos descuidando lo más importante, nuestra vida espiritual. Si realmente nosotros le estamos abriendo las puertas de nuestra mente y corazón a Satanás, viendo películas, porque una de las estadísticas es que Netflix ha bajado su calidad para que el Internet pueda seguir funcionando bien, porque mucha gente se ha puesto a ver Netflix, entre mismos cristianos. Entonces es sorprendente que nosotros necesitamos escudriñar nuestro corazón y protegernos, pedir la protección de Dios, de las cosas que el maligno está poniendo para tentación nuestra. Jesús, en su última súplica antes de que lo arresten, él estaba tan adolorido de que quería que pase la copa sobre la copa, esa copa que tenía que beber, y se afligió tanto de ver a los discípulos que no estaban orando para ser guardados de la tentación. Y es algo que nosotros tenemos que pensar. Nosotros estamos orando y velando para que no seamos presa de la tentación. Creo que tenemos que en este momento abandonar todas las cosas que están alejándonos de Dios. Las personas que son padres, escudriñar y cuidar a sus hijos, que hay muchos escritos que dice que si nosotros podemos llevar el alma de nuestros hijos al cielo y ninguna otra, esa va a ser la más importante. Entonces cuidemos nuestros hogares, cuidemos nuestras vidas, cuidemos nuestras mentes y corazones y aferrémonos más a Dios, porque esa es la única defensa segura que nosotros vamos a tener. Y quiero terminar con palabras de la Biblia que se encuentran en Hebreos 10, desde el versículo 31
35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesario hacer la voluntad de Dios para obtener la promesa, que es la siguiente. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, es tiempo de que hoy vivamos por fe. Si nosotros tenemos la decisión de querer salir al campo a vivir, tenemos que tomar decisiones con fe, que esa es la manera de que podemos hacer la voluntad de Dios y podemos estar seguros en la promesa de que nuestro galardón será grande y que el que ha de venir vendrá y no tardará. Y fe es creer cada palabra que sale de la boca de Dios y actuar de acuerdo con eso, ¿no? Así es. Bien, muchas gracias también por tu conclusión y tu trabajo aquí. Y mi conclusión tiene que ver con la realidad que nosotros estamos viviendo día a día. No sé si te habrá pasado, pero ¿cuántas notificaciones te llegan por el coronavirus? ¿En cuántos grupos? ¿Cuántas cosas interesantes? Noticias oficiales, noticias que no sabemos si creer o es una falsa noticia, personas que hablan de conspiraciones, datos, estadísticas que decía el pastor, bueno, ¿cómo las comprobamos? Vivimos en un contexto de total incertidumbre. Un día los mercados se desploman, al otro día aparentan repuntar, al otro día se vuelven a desplomar. Cualquier cosa puede pasar de la noche a la mañana. Decíamos, las medidas son tomadas y comunicadas en la noche y tienen vigencia a partir de las 0 horas del día siguiente muchas veces. De la noche a la mañana te pueden decir, no podés salir de tu casa, no podés abrir tu empresa, no te podés ir a otro país, no podés regresar a ver a tu familia. Para comprar pan tenés que hacerlo una vez por semana, el día que te toque de acuerdo a tu documento. De las 7 a las 10 de la mañana, por ejemplo, como estamos aquí en Bolivia. Medidas totalmente drásticas, y hoy puede ser esa, mañana puede ser quitar el dinero circulante y que todas las transacciones tengan que ser electrónicas. Por ejemplo, no es de menor envergadura de las que estamos hablando de impedir la circulación de las personas. Estado de sitio. ¿Te suena? Sitio de Jerusalén. Es algo muy parecido a lo que estamos viviendo nosotros en el mundo prácticamente. Como la mitad de la población mundial está encerrada, está presa en su propia casa. Y si salís, te tratan como un criminal. Hay muchas necesidades, podríamos decir, para salir de casa. La gente está acostumbrada, pero no. Hasta acá en Bolivia se circulan videos de que te agarran a palos, la propia policía, te inflige castigos físicos. Ahora, en este contexto de total incertidumbre donde no le podemos terminar de creer ni a los gobiernos, ni a las organizaciones supranacionales como Naciones Unidas y todos los órganos que dependen de ella, ni a los imperios mundiales como Estados Unidos, el papado. Tampoco les podemos creer a los medios de comunicación porque sabemos que siguen agendas establecidas. Tampoco les podemos creer a los conspiranoicos porque también buscan apetencias personales y muchas veces difunden información que no es cierta. ¿A quién creerle? Tampoco le podemos creer a la religión porque está copada por el enemigo en su gran mayoría. Entonces, ¿a quién le creemos? Y en ese sentido yo le quiero transmitir lo que dice Pedro en la palabra de Dios en la Biblia, que dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, conspiraciones podríamos decir, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, cuando no le podés creer a nadie, la mejor información de lo que va a pasar en el futuro
escuchábamos opiniones, análisis en este programa, podría pasar esto, podría pasar aquello. Estamos en incertidumbre, no sabemos lo que puede pasar. Pero si querés la palabra segura, tenés que ir a las profecías de la Biblia. Ahí te vas a enterar lo que va a pasar. En algún momento, y vas a poder ir viendo los indicios que te dicen, ya estamos tan cerca de esto que va a pasar. La bienaventuranza es para los que leen, los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, dice Apocalipsis 1:3. Oír, leer y poner por obra, cumplir los mandamientos. Y si Dios nos dice, salgan al campo, cuando vean tal cosa, salgan al campo, salgan a la montaña, bienaventurados los que guardan esa palabra y hacen caso a ese consejo. Estamos en un tiempo donde empezamos a saborear la angustia de a poquito, pero Daniel, el profeta del Antiguo Testamento, uno de los mayores profetas citados por Jesús, dice respecto a aquel tiempo: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. No tenemos nada que temer. Dios se va a levantar para defender a su pueblo. Y dice, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, en ese tiempo de angustia, será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen inscritos en el libro. ¿Estás inscrito en el libro? Esa es una gran pregunta que tenés que responder y estar a cuentas con Dios. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Acá está hablando de una resurrección especial que va a acontecer en el futuro, pero quiero detenerme en esto. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Hay que leer, hay que oír, hay que poner por obra, pero acá hay una bendición especial para los que enseñan la justicia a la multitud. Quizás tú ya leíste, tú ya oíste, tú estás tratando de poner por obra, pero también aquí te espera una gran bienaventuranza. Bienaventurado el que enseña la justicia a la multitud. El pueblo hoy está más preparado para escuchar la palabra de Dios, porque la necesidad del hombre es la oportunidad para Dios. Y como siempre decimos, la oportunidad está pasando, el tiempo se acaba. Vos, ¿qué estás haciendo? No temas, hija de Sión, no llores, seca tus lágrimas, que el Señor no tardará, solo un poco más, ansioso a tu encuentro retornará. Pequeña Rey del Señor, no duermas, sigue velando, que este mundo pasará, toda su vanidad, no seas tú
las aves de los cielos, los lirios del campo, las aguas de los ríos. La naturaleza toda muestra el amor y el cuidado de Dios para con su creación. Y cuánto más aún lo hace con nosotros. Disfrutemos a continuación de Momentos de Paz.